Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de soldados alemanes cayeron prisioneros del Ejército Rojo. Los registros combinados, alemanes y soviéticos, estiman que cerca de 3 millones de prisioneros de guerra terminaron bajo custodia soviética. De ellos, alrededor de 1 millón nunca salieron con vida. El caso más dramático fue el de Stalingrado. De los 95.000 capturados en enero de 1943, apenas 5.800 regresaron a Alemania más de una década después. ¿Por qué tantos murieron? ¿Qué condiciones enfrentaron? ¿Por qué algunos prisioneros se convirtieron en especiales y otros simplemente desaparecieron? Entre todos esos hombres, hubo uno cuya identidad lo convertía en pieza de alto valor para Moscú: Erich Hartmann, el mayor as de la aviación en la historia. Esta es la historia de cómo cayó en manos soviéticas y cómo sobrevivió a 10 años de infierno. Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. En febrero de 1945, Stalin, Churchill y Roosevelt se reunieron en Yatal para acordar el futuro de Europa. Allí, Stalin aseguró que los países ocupados por el Ejército Rojo tendrían libertad política, una promesa que jamás cumpliría. También exigió algo crucial: todo alemán capturado al este del Oder-Neisse y todo prisionero soviético liberado por los aliados debía ser entregado a la Unión Soviética sin excepción. Esa decisión convirtió a millones de soldados alemanes en propiedad soviética antes de que la guerra terminara formalmente. Las unidades nazis, que se rendían en zonas ambiguas, no sabían si caerían en manos estadounidenses o soviéticas. Para muchos, esta diferencia significaba vivir o morir en los campos de trabajo. La unidad de Hartmann, la famosa Cazadora 52, tenía órdenes claras: volar hacia territorio estadounidense para evitar ser capturados por los soviéticos. Sin embargo, Hartmann y el también condecorado Hermann Graf se negaron a abandonar a sus mecánicos, su personal en tierra y las familias que viajaban con ellos. Prefirieron marchar juntos hacia el oeste. El 8 de mayo de 1945 llegaron a Pisque, donde se rindieron a una unidad blindada de Estados Unidos, pero allí ya había tropas soviéticas. El oficial norteamericano al mando, obligado por los acuerdos, entregó a todos los alemanes, incluidos civiles. Solo quienes estaban gravemente heridos quedaron con los estadounidenses. Hartmann no figuraba entre ellos. Los campos soviéticos que recibieron a los prisioneros alemanes eran brutales. El alimento era escaso y de mala calidad, el trabajo extenuante y los castigos habituales. Para octubre de 1945, casi 700.000 alemanes seguían vivos en los campos. Hartmann fue catalogado como prisionero valioso debido a su fama. 352 victorias aéreas, de las cuales la propia Unión Soviética reconocía más de 300. Los soviéticos lo consideraban un símbolo de propaganda nazi, y eso lo convertía en un objetivo especial. Fue sometido a juicio, acusado de crímenes basados únicamente en haber derribado aviones soviéticos, y quedó sin derecho a protección internacional. La Unión Soviética no había firmado la Convención de Ginebra de 1949. Condenado a 25 años de trabajos forzados, Hartmann pasó varios campos: la mina de Shakhty, Novocherkassk y finalmente un campamento en los Urales.
En estos lugares, los prisioneros alemanes eran sometidos a jornadas inhumanas, sin seguridad alguna. En Shakti, por ejemplo, los derrumbes eran comunes. Los gases tóxicos mataban silenciosamente, y cada mes morían cientos de prisioneros. Los interrogatorios se repetían una y otra vez. A veces eran preguntas sin sentido, otras veces torturas. Hetman relató que para los soviéticos no era más que una pieza exótica. El piloto, al que Hitler admiraba, era demasiado famoso para desaparecer, pero no lo suficiente para ser tratado con humanidad. Hetman pasó días sin recibir comida. Otras veces lo alimentaban a la fuerza bajo órdenes directas desde Moscú. Había que mantenerlo vivo. Su castigo eran absurdos. Robar no se castigaba severamente, pero decir algo contra Stalin o Khrushchev podía significar la muerte inmediata. El sistema era, como él mismo describió, una locura organizada. En una ocasión, su trato brutal provocó un motín. Los prisioneros alemanes, apoyados por habitantes locales que también odiaban a la policía política, irrumpieron en la oficina donde Hetman era torturado y tomaron como rehenes al comandante del campo y a varios oficiales. El conflicto llegó a escalar hasta que un general soviético llegó con refuerzos y, sorprendentemente, aceptó las demandas mínimas, mejor comida y el fin de algunos abusos. El castigo más severo llegó cuando Hetman se negó repetidamente a firmar confesiones en ruso que lo declaraban culpable de crímenes inventados. Como respuesta, lo encerraron en una caja metálica durante 9 meses y lo dejaron 3 semanas sin comida. Muchos prisioneros terminaban cediendo tras recibir noticias devastadoras. El propio Hermann Graf firmó después de enterarse que su esposa lo había abandonado. Hetman también recibió una tragedia. Su pequeño hijo Peter había muerto de neumonía tras la guerra. Aún así, su esposa Ushi jamás dejó de enviarle cartas. Le permitieron leer solo unas pocas de las más de 400 que escribió, pero esas pocas fueron suficientes para mantenerlo firme. Él seguía negándose a colaborar, incluso cuando le ofrecieron regresar a Alemania a cambio de convertirse en espía soviético. Pero todo cambió tras la muerte de Stalin en 1953. La Unión Soviética necesitaba acuerdos comerciales con la recién creada Alemania Occidental. Entonces, el canciller Konrad Adenauer viajó a Moscú para negociar directamente con Nikita Khrushchev. Los prisioneros alemanes de alto perfil, entre ellos Hetman, eran monedas de cambio muy valiosas. Tras años de presiones diplomáticas, los soviéticos comenzaron a liberar a los últimos sobrevivientes. Hetman, que llevaba una década preso, fue liberado finalmente en octubre de 1955, junto a otros oficiales de alta graduación como Hans Buhr y Ferdinand Schoner. Los últimos prisioneros regresaron a su país en 1956. Hetman volvió a Alemania con el rango de coronel y comenzó una nueva vida en la Fuerza Aérea de Alemania Occidental. A pesar de todo lo vivido, siguió volando y ejerció cargos importantes dentro de la nueva estructura militar del país. Falleció en 1993, acompañado de su esposa, Ushi, quien lo sobrevivió y quedó enterrada junto a él. Habían pasado casi 11 años desde su captura hasta su libertad. Sufrió hambres, torturas, aislamientos y enfermedades. Pero, a diferencia de cientos de miles de alemanes que desaparecieron para siempre en el Gulag, Erich Hetman logró regresar para contar lo que vio. Su historia revela no solo la brutalidad,
de los campos soviéticos, sino también la resistencia de un hombre que se negó a doblarse ante sus captores.